Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 21 que comienza, es el viaje de Pablo hacia Jerusalén. Y luego también en este mismo capítulo encontraremos su viaje hacia Roma. Pablo, allí va a regalar Ñande, tenemos que ir mirando todos los detalles. Nosotros decíamos anteriormente y hablábamos, después de despedirnos de ellos, decía Pablo, nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Bueno, esta es una historia bastante interesante, ¿verdad? Dentro de la geografía también tenemos que entender todo lo que significa aquí el movimiento de Pablo. Posiblemente Pablo siempre se movía de acuerdo a donde las embarcaciones también iban, porque era la única manera también de moverse, la única manera de viajar. Y Pablo le interesaba mucho. Se nota que Pablo era un gran viajante, un gran viajero, en el sentido de que en los viajes él también podía tener esta relación con las personas. Oye, yo era tanto en los barcos mientras iban viajando, los días que iban viajando, y luego al llegar en los grandes centros portuarios. Vean a Pablo Benuarala interesante, porque la idea nos hace entender enseguida, estos son lugares donde llegan la afluencia de mucha gente. Llevas a enterovetea o de diferentes lugares. Por eso pues la cuestión de la embarcación. La embarcación pues traen personas de todas partes un poco y por la cuestión del comercio. Bueno, veamos un poco ahora porque esta historia de la ciudad de Kos es muy interesante. Porque pasó de mano en mano, como es ahí un lugarcito que está en medio, ¿verdad?, de todos estos archipiélagos, también podemos decir nosotros de esta manera, es una puntita, allí que se encuentra frente a la tierra firme de todo lo que es en ese momento la parte de la Grecia. Y entonces aquí encontramos como coordenadas, actualmente Kos es incluso un municipio, actualmente está en la región Egeo Meridional y aquí tiene una superficie muy pequeña, ¿verdad? Porque es una isla en realidad, 295,3 kilómetros cuadrados, 295 kilómetros cuadrados.
O sea, da el Atusheitere entonces. Y actualmente tiene ahora una actual población de 37.000 habitantes. Bueno, esto es entonces para ubicarnos un poco. Quiere decir que es un lugar de paso, es un lugar donde viene la gente, pasa por esa parte, puede ser de descanso, sobre todo para los navegantes, y así va pasando. En cuanto a la historia, nosotros sabemos que tuvo un asentamiento importante desde la edad de bronce, o sea, en Maite vivimos ahí con un lugar con ya bitácora. Y tenemos así varias excavaciones que hacen los arqueólogos y han encontrado material desde tiempos antiguos. Dentro de la arqueología ellos le ponen los nombres, se llama el Ádico Antiguo. Entonces, los primeros restos que encuentran es de esa época y a partir del Heládico Medio se estableció en este mismo lugar un asentamiento que debió funcionar como emporio minoico, pesa o mujeres, ¿verdad? El emporio minoico. Simplemente para entender la civilización minoica, es la primera cultura de la edad del cobre. O sea que aquí el hombre que ya comienza a trabajar con el cobre. Y de la edad de bronce también, aparecida en la isla de Creta, a veces se usan como sinónimo de minoica los términos cretense o minoana, forma parte de las civilizaciones egeas. Bueno, todo esto es simplemente para ubicarnos un poco la antigüedad de esta región. La antigüedad, Kos, porque Pablo de Iñandé, que él va a pasar. Después de despedirnos de ellos, nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Quiere decir que era un lugar por donde la gente pasaba sí o sí. Ahora, según la tradición, aquí nosotros encontramos en esta famosa narración de la Ilíada, se cuenta que un contingente de habitantes de la isla luchó junto con los griegos en la guerra de Troya. Pepe, por ejemplo, entonces ya más o menos ya ubica, imagina, esto es según la tradición, ¿verdad?, que nos cuenta. Y que la isla fue originalmente también colonizada por los carios. Esta es otra civilización, ¿verdad? Entonces, que viene hasta aquí, Caria, en el antiguo griego, Caria, fue una antigua región histórica situada al sudoeste de la actual Turquía. Fue incorporada en el 545 a.C. al antiguo imperio que lleva el nombre, ¿verdad?, de Carcá. Su capital allí tiene un origen lubio. Etimológicamente, en la antigüedad los carios entonces fueron muy famosos mercenarios. Bueno, entonces se dan cuenta, aquí la gente pasaba, mucho comercio, incluso si son mercenarios, quiere decir que la gente, ojo a ellos, gente joven o lo que sea, o para ellos como mercenarios, para luchar, para pelear, para conquistar regiones. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento.
hecho por mí. Quiero cantarte, pues tú eres todo para mí. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero cantarte, y yo quiero alabarte, oh Jesús. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero gritarle a todo el mundo lo que tú has hecho por mí. Quiero agradarte, pues tú has dado todo por amor. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero cantarte, oh Jesús. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero alabarte, y yo quiero adorarte, oh Jesús. Aún recuerdo todo el tiempo que viví sin ti. Buscando un amor que me haría feliz. Y es que tú eres el amor que siempre imaginé. Tú eres todo lo que siempre esperé. Y yo quiero exaltarte, y yo quiero alabarte, oh Señor. Jesús, y yo quiero adorarte, En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Has cambiado mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar,
hacia otro lugar. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 2 también hoy nosotros queremos subrayar, pero antes decíamos que en este versículo primero Pablo, sobre todo el autor sagrado, nos dice que Pablo, después de despedirse de toda esta gente, ¿quiénes eran? Él estaba en Mileto. Mileto, ves ahí, ya termina con los presbíteros. Ahí hace un discurso, pero maravilloso. Hace un poco una síntesis incluso de su trabajo pastoral. Y todo esto emociona y llega a lo más profundo. Dice que Pablo, allí ya cuando se está despidiendo, por eso vuelve a retomar en este capítulo 21, versículo 1, después de despedirnos de ellos nos embarcamos y fuimos directo a Kos. Y nosotros estamos mirando y queremos saber un poco lo que significaba en ese momento esta isla, 293 kilómetros cuadrados, pegante con la isla de Kos, ¿verdad? Y que tiene una historia también maravillosa,
porque quiere decir que está en un lugar geográfico muy importante por donde pasaba el comercio, por donde pasaban las embarcaciones y sobre todo también acabamos, ¿verdad?, de reflexionar y decir que en ese lugar también había la venta de mercenarios, o sea, gente que se ofrecía y que iban para luchar, para conquistar. Y claro, el botín de guerra, ¿verdad? Los mercenarios pues eran así. No hace falta que sea una nación que iba, ¿verdad? Sino que aquí eran los que estaban al frente por la pinta, ¿verdad? El coño organizado, o conquistar, y de esta manera, con la conquista, ellos iban tomando las riquezas. Eran los famosos saqueos, ¿verdad?, que se hacían en aquel tiempo. Durante las guerras médicas, fue gobernada por tiranos designados por Persia, hasta que los habitantes expulsaron en 2 oportunidades a los invasores. En el siglo V a.C. se unió a la Liga de Delos, una confederación dirigida por los atenienses. Entonces toda esta es una situación siempre bélica, de mucha transición también, ¿verdad?, entre uno y otro grupo. Van pasando la gente. Dadas sus condiciones, la isla, es una isla, 293 kilómetros cuadrados, fue motivo de disputa entre persas y atenienses. Más tarde también intentaron conquistarlo los macedonios, los carios y los romanos. La isla fue sometida por Persia en la segunda mitad del siglo VI a.C. y Kos llegó a convertirse en una de las islas más importantes de Asia Menor. ¿Se dan cuenta? Entonces la ubicación pepeoína, perpilados a esa página la gente, y llegó a ser una de las islas más importantes de Asia Menor por su floreciente comercio y sus conocidas sedas y perfumes. Ahora, ya estando bajo el dominio de los atenienses, hacia el 460 a.C., nació en la isla el famoso Hipócrates. Allí entonces este personaje, ¿verdad?, Hipócrates, que es muy nombrado, sobre todo la parte de la medicina. Hipócrates, ¿verdad?, fue un prestigioso médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado del siglo de Pericles. Es ampliamente considerado uno de los más destacados exponentes de la historia de la medicina, y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina. Bueno, pues entonces ya hay más, ¿verdad?, y tener un poco de conocimiento también por dónde Pablo está surcando. Se dan cuenta que no es en cualquier lugarcito donde Pablo está entrando. Pablo tiene una formación espectacular. Pablo tiene esa formación erudita porque se había formado con la escuela y la cultura griega. Ya por poner ahí la síntesis de lo que es el judaísmo, de lo que es, en este caso, la revelación en la persona de Jesucristo, cumplimiento de la Torá, es decir, del judaísmo, del Antiguo Testamento, y luego que él lo proyecta también como nueva cultura, la cultura del cristianismo, la realización del plan de salvación. Es una encarnación, ¿verdad?, de Dios que se encarna, que entra en la historia, cumpliendo así en la persona de Jesucristo lo que había prometido en su plan de salvación. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo y un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de esta ciudad interesante hacia donde Pablo está partiendo. Él parte con dirección a Jerusalén, pero sabemos que las embarcaciones iban pasando por los puertos más importantes. A la Yahweh lleva tanto en el primero y segundo bloque, estamos viendo y queremos continuar un poquitito más sobre esta historia de esta ciudad Kos, imagínate Kos, ¿verdad? Que ya estamos viendo que es una ciudad que fue muy fluctuante en cuanto a la población, pero que es una isla muy antiguamente ya poblada, incluso en la época
del bronce, decía, y después dice ya del cobre. Y así va poco a poco explicándonos la influencia de todo lo que es la civilización y la cultura humana, la cultura del hombre. Y por supuesto, si hay un desarrollo de civilizaciones y de culturas, quiere decir que también Pablo cuando llega a este lugar es por algo decíamos, porque es un centro habitado, es un centro que tiene mucha fluctuación en este sentido del comercio. Al lado de la comercio, la plata ya hay señal de la gente o más ojo, oye, sabe. Y ahora queremos mirar un poco lo que decíamos recién. Hipócrates, también el gran médico, que es considerado el padre de la medicina, nació allí en este lugar, en Kos. La isla fue sometida por Esparta en el 411 y permaneció tributaria a los espartanos hasta el 364 a.C. Se alió otra vez con Atenas, situación que se mantuvo hasta el 335. Y aquí reconoció la hegemonía de la Macedonia. Y en el 333, como sabemos, aquí aparecen los griegos con todo, fue ocupada por el general de Rodas al servicio de Persia, pero fue expulsado por los generales de Alejandro Magno al cabo de poco tiempo. Permaneció como estado nominalmente independiente de segundo orden. En el 323 a.C., a la muerte de Alejandro, quedó en poder de los lágidas de Egipto. Alejandro Magno, era 10 años nomás, pero miren que en esos 10 años hizo uno de los imperios más grandes, ¿verdad?, de la historia de la humanidad. El imperio griego, que después, ¿verdad?, nosotros también le llamamos helénico. La diferencia es simplemente que el helénico ya es la cultura griega, pero influenciada también de las otras culturas, y vamos a decirlo así, del gran enriquecimiento de la cultura griega a través de las otras culturas. Ahora ya cuando estamos cerca de nuestra civilización, digamos, en el año 85 a.C., salió con Roma y después de una breve ocupación por los reyes del Ponto desembarcaron los romanos y fue incluida en la provincia de Asia, pero como ciudad libre. Claudio la reconoció como un estado libre y parece que fue regida por una monarquía hasta Vespasiano. Antonio Pío reconstruyó la ciudad de Kos destruida por un terremoto. Otra ciudad de la isla fue Astipalea. Esta isla después llega a ser bizantina hasta el siglo XII, imagínense, bastante tiempo, a cuya mitad se habían establecido los genoveses, pero la soberanía bizantina nominal continuó hasta el año 1205. Aquí entonces ya está entrando, ¿verdad?, algo más de la cultura y de la civilización cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Evangelio según Lucas es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos.
Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro. Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres.
En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales, como personas de otros grupos étnicos, o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. ¿Y entonces la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro, pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. Estos son los 2 sacerdotes ucranianos liberados del cautiverio ruso el 27 de junio como parte de un intercambio de 10 prisioneros. Fueron secuestrados en noviembre de 2022 por las tropas de Putin. Desde entonces llevaban 2 años prisioneros en cárceles rusas. La Iglesia greco-católica llevaba más de año y medio exigiendo su liberación y apelando a la comunidad internacional. Aseguran además que recibieron señales alarmantes de que estaban siendo torturados a diario. A su llegada a Kiev fueron recibidos por el nuncio en Ucrania. También el Papa Francisco se alegró de la noticia y siguió pidiendo por la libertad de todos los prisioneros. Rendo grazie a Dio per la liberazione dei 2 sacerdoti greco-cattolici. Possano tutti i prigionieri di questa guerra tornare presto a casa. Preghiamo insieme, tutti i prigionieri tornino a casa. Esta acción forma parte del plan diplomático del Vaticano en Ucrania. El propio Zelensky agradeció en sus redes sociales a la Santa Sede por su mediación para que los prisioneros volviesen a casa.
También el líder católico en Ucrania, Shevchuk, tuvo palabras de agradecimiento no solo para el Papa, también para el máximo diplomático de la Santa Sede, el cardenal Parolin, y para el encargado de la misión de paz en el país, el cardenal Zuppi. El vino ya se ha acabado. Invitados, un poco ya preocupados que la fiesta se acabe, pero sin haber gozado. Pero María lo ha notado, y a Jesús le ha comentado, le ha dicho quedito al oído: hijo mío, qué lío, se ha acabado. Y mi Señor le ha contestado: si no ha llegado mi hora, porque tengo que hacer algo. Y María, como si nada, solo viendo las tinajas, esperaba ya el milagro. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Si en tu casa y tu familia falta vino, falta vida, anda y haz como María, pide la alegría, anda, búscalo a tu hermano, a tu padre y a tu amigo, y susúrrale al oído, repítelo conmigo. Ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir, ya está por venir, ya está por venir, el mejor vino que hay, ya está por venir. Te lo sirve Jesús, te lo sirve Jesús, el mejor vino que hay, te lo sirve Jesús. El mejor vino que hay, ya está por venir. Vívelo, grítalo, el mejor vino que hay, ya está por venir. Cuéntale que el mejor vino que hay ya está por venir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, y estamos viendo este viaje de Pablo hacia Jerusalén. Pasa, dice, por Cos, al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Entonces, encontramos un barco que se dirigía a Fenicia, nos embarcamos en él y zarpamos. Aquí también entra la ciudad de Rodas, isla griega que está en el mar Egeo. Vea, otra ciudad famosa, de esta mañana, la isla de Rodas en una o en otra forma, ¿verdad? La capital de la isla es la ciudad que lleva justamente el nombre también de Rodas. Y vamos un poco con respecto a la historia, porque ella tiene también sus
todo lo que significa para Rodas, lo que significa también mitologías. Los griegos, ¿verdad? Son muy ricos en cuanto a la cultura. Morvila palo asara, ela y cultura, ñahendumimba, epala ikuahamba, epala esa. Rodas primero se alía con Atenas y así hace la construcción del coloso, el famoso coloso de Rodas. Estamos en el 305 antes de Cristo. Luego, en el 226 antes de Cristo, hay un terremoto en la isla y hay una destrucción del famoso coloso de Rodas. En el 164 antes de Cristo, Rodas se vuelve cliente de Roma. Va a depender ya de los romanos. 164, atención. En el 330 nosotros ya tenemos el primer período bizantino. O sea que aquí ya estamos entrando en todo este tiempo de Bizancio, ¿verdad? 961, el segundo periodo bizantino. Luego en el 1306 están los caballeros de San Juan de Jerusalén que compran las islas. Aquí también hay una interesante, ¿verdad?, manera de entender toda esta historia. Compran la isla de Rodas. En el 1522, Solimán el Magnífico conquista Rodas, es decir, aquí ya entran los musulmanes. 1902, el Imperio Otomano cede la isla a Italia, Rodas. En el 1943-45, Rodas está bajo la ocupación alemana. 1945-47 es la administración británica. 1947, Rodas se integra en la República Helénica. Después de 1967 hasta 1974 es la dictadura de los coroneles. 1981, entrada de Grecia en la Unión Europea. Y 2002, Grecia forma parte de toda la zona del euro, ¿verdad? O sea, de todo lo que es la región europea. Muy bien, esto simplemente para darnos a entender que Rodas también era una ciudad bastante interesante, una ciudad que tiene todos los periodos, los gobiernos en la Edad Media, en la Edad Antigua, en fin, hasta nuestros días. Después dice que ellos van hasta Pátara. Pátara es otra ciudad que figura aquí, es otra ciudad entonces que nos narra el narrador bíblico. Vamos a mirar entonces Pátara, que es una ciudad griega. Pátaras, Rodas, ciudad griega, estas dos. ¿Y qué nos dice de esta ciudad de Pátara? Aquí, primero con Rodas y luego con esta ciudad de Pátara, que están muy cerca una de la otra, ciertamente. Pátara fue la capital. Pátara, capital de la Unión Licia en el periodo romano. También es una ciudad importante en el periodo helénico. Es uno de los 3 antiguos almacenes de cereales del Mediterráneo oriental y por tanto ha sido un centro comercial durante muchos siglos. Entonces se dan cuenta, aquí ya hemos pasado por Kos, hemos pasado por Rodas, todos tienen sus historias muy interesantes y entonces por eso entra dentro de los viajes, los rumbos de las embarcaciones. Y aquí acabamos de decir que era el centro del cereal. Ustedes un la cereal. Y claro, si esto tenían que vender a las poblaciones, este era el lugar, el centro donde la gente tenía que ir hasta ese lugar. Bueno, vamos a mirar un poco algunos de los elementos con respecto a Pátara, esta ciudad que encontramos aquí. Vamos a hablar de la antigua ciudad de Pátara. Un poquitito, por lo menos, una presentación ya para mí, porque después dice que desde Pátara, ellos de Rodas van a Pátara, encontramos un barco que se dirigía a Fenicia. Entonces nos embarcamos en él y zarpamos. Es decir, ahora ya están haciendo este camino hacia Roma. Ahora, la ciudad antigua de Pátara tiene 2000 años.
2000 años tiene la ciudad de Pátara. Es famosa por su primer edificio del Parlamento en el mundo. El gran pensador ya de nuestro tiempo, Montesquieu, él elogia este edificio del Parlamento y él dice, el más perfecto del mundo antiguo, el Parlamento, el más perfecto. ¿Dónde lo tenían? En Pátara. Estamos con la civilización griega. Queridos amigos, así entonces estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.